Pues vamos al capítulo 28. Recordemos que al final del capítulo 27 vimos cómo finalmente, después de todas aquellas aventuras del viaje, de ir días y días sin saber por dónde van, finalmente llegan a un sitio donde unos nadando y otros con tablas o lo que siquiera que pudieran coger del barco, consiguen llegar a tierra. Y nos quedamos ahí. Vamos a ver dónde hemos llegado. En el capítulo 28, los versículos 1 y 2. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío y nos acogieron a todos. O sea, cuando finalmente llegan, porque recordemos que los marineros no supieron reconocer el sitio donde finalmente habían llegado, pero cuando finalmente ya llegan a la isla, como digo, unos nadando y otros sobre lo que flotara, que pudieran conseguir llegar finalmente a la tierra, entonces se dan cuenta que están en la isla de Malta. La isla de Malta en aquel momento pertenecía al Imperio Romano, al sur de Sicilia, y si nos fijamos, San Lucas les llama bárbaros, pero bárbaros no por su comportamiento, sino porque no hablaban ni griego ni latín. Entonces, a estos que no hablaban ni griego ni latín les llamaban bárbaros. Recordemos que la isla de Malta había servido de apoyo, tiempo atrás, a los fenicios cuando iban a España. Se descansaban, reponían, etcétera, en Malta. Incluso llegó a ser colonia de los cartagineses. Y precisamente les llamaban así porque el idioma que hablaban era el púnico, que lo aprendieron de los cartagineses. Pero en tiempos de San Pablo ya pertenecía a Roma y, digamos, pertenecía en Malta, había un delegado, diríamoslo así, del pretor de Sicilia, dependía de Sicilia. Entonces, cuando llegan, pues encuentran que los habitantes de Malta pues son muy humanos y como que hace frío y iban mojados, pues les hacen una hoguera para que se calienten y se les seque la ropa. O sea, muestran pues mucha benevolencia para con estos pobres náufragos que se han salvado, recordemos, pues porque iba San Pablo, porque el mar estaba muy alborotado y aquellos barquichuelos no resistían mucho, que digamos. Bien, pues veamos qué ocurre aquí en esta isla, los versículos 3 y 4. Pablo había reunido una brazada de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor hizo presa en su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, se dijeron unos a otros: «Este hombre es seguramente un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir». O sea, fijémonos, el episodio, detrás de todo, está siempre la providencia de Dios. Es decir, no escapa nada a la providencia de Dios. Y sabe coordinar las cosas respetando nuestra libertad, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Pablo, me imagino que los demás también harían algo así. No olvidemos que van 276 personas en aquel barco, o sea, son una buena cantidad de personas, y yo me imagino que debía ser una hoguera grande o varias hogueras, no sabemos cómo se lo hicieron, ¿no? Pero seguramente todos o muchos de ellos buscarían manera de alimentar aquel fuego buscando ramas. Y Pablo, pues uno más, coge un manojo de ramas y las echa al fuego. Y en aquel manejo de ramas pues iba una víbora. Y claro, la víbora huyendo del fuego, pues se enganchó a la mano de Pablo. Y fijémonos la reacción de los malteses. Son personas que creen en Dios y que creen en la justicia de Dios. ¿Y qué piensan? Si esta persona
ha escapado del mar, pero sin embargo Dios lo sigue castigando, Dios lo castiga. Esta es la idea que ellos tenían, ¿no? Se ha portado mal y entonces Dios lo ha castigado con este bicho, con la víbora. Hoy día hay quienes ponen dificultades a ese hecho porque en este momento en Malta no hay víboras. Pero bueno, pensemos que una ciudad, una isla muy poblada, pues lógicamente estos animales dañinos se persiguen y poco a poco donde hay mucha gente acaba desapareciendo. O sea, el que no haya ahora víboras no quiere decir que en tiempos de que está relatando San Pablo no las hubiera. Puesto que San Lucas ya hemos visto que es un hombre muy fiel históricamente y allí estaba Lucas. Entre todos los que van en el barco está Lucas. Entonces la idea de ellos es, repito, este es una mala persona y Dios lo castiga, por lo tanto. Pensemos que iba como preso. Continuemos, versículos 5 y 6. Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hincharía o que caería muerto de repente, pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Yo no sé si se acuerdan que ya cuando habíamos estudiado en el primer viaje de San Pablo, si no recuerdo mal, había ocurrido una cosa por el estilo. ¿Se acuerdan que también en Iconio, primero los nativos, cuando Pablo hizo aquel milagro, quisieron incluso rendirle culto, diciéndole que era un dios? Aquí no llegan a tanto, no quieren rendirle culto a San Pablo, pero claro, ellos estaban esperando lo que normalmente ocurría con una picadura así de la víbora. Y es que San Pablo, lógicamente, incluso que cayera muerto. Pero ven que pasa el tiempo, pasa el rato, y San Pablo no manifiesta que le duela siquiera. No manifiesta ningún efecto de aquella picadura. Por lo tanto, eso ya no es normal. Luego, si ya no es normal que pase así, pasan a pensar lo contrario, es un dios. Yo no sé si se acuerdan que precisamente Jesús ya les habló de que esto ocurriría. Quizá podemos buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 19. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. O sea, Jesús les da este don especial a los apóstoles para cumplir su misión. Y en este caso, pues se cumple también en San Pablo. Y por lo tanto, la impresión que sacan todos los que estaban allí es favorable a San Pablo. Podemos imaginarnos que esta noticia corrió rápido de unos a otros en aquella isla. Y todo esto sirvió ¿para qué? Pues para, digamos así, facilitarles la estancia en la isla y también para escuchar con gusto las palabras de San Pablo. Porque pensemos que estos 200 largos de personas que llegan a la isla tienen que ser acogidos por los habitantes de la isla, porque no van a ser un ratito que van a estar allí, van a estar 3 meses, todo el tiempo del invierno, porque normalmente hasta mediados de marzo, digamos, no se abría el mar, no comenzaban a navegar, aunque cuando se trataba de distancias pequeñas, a veces ya a mediados de febrero, supongo que si el tiempo era más o menos apacible, algunos se atrevían a comenzar a navegar. Continuemos entonces, versículos 7 y 8. En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. O sea, aquí se nos habla de Publio.
aquí nos dice que era el príncipe, es decir, era el representante del pretor romano que estaba en Sicilia. Era, por lo tanto, la autoridad en la isla. Pero fijémonos que se muestra también un hombre bueno, un hombre acogedor y un hombre muy generoso, porque por 3 días acoge a todo este grupo de gente en su casa y les alimenta, lógicamente, y les ayuda. Pasados esos 3 días, pues se supone que ya se adentrarían en la isla y todos encontrarían sitio donde hospedarse para pasar, como veremos más adelante, 3 meses que estarán en la isla. Pero veremos en San Pablo que hará lo que les dijo Jesús cuando envió a los apóstoles, que son acogidos, pero ellos a su vez tienen que ayudar a los demás. ¿Y qué es lo que ocurre? El versículo 8 no lo hemos leído. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verle, hizo oración, le impuso las manos y le curó. Pablo llega a casa de Publio y seguramente le dicen, pues eso, que el padre de Publio estaba muy gravemente enfermo. Y en este caso, si se han fijado, Pablo, antes de curarlo, ¿se han fijado qué hace? Ora. Antes de curarle, se nos dice que Pablo se llegó a él y orando le impuso las manos y lo sanó. Es decir, se ve que Pablo ora, diríamoslo así, entre otras cosas, para tener la certeza de que realmente Dios quiere curarlo. Y efectivamente cura al padre de Publio. Le digo esto porque, si recuerdan, hemos visto otros casos en los que Pablo no ora, sencillamente le mira y le dice, que sé yo, al paralítico, a otro, que se levante, y lo hace. Pero en este caso se ve que él no veía claro si Dios quería curarle o no quería curarle. Y por lo tanto ora. Ora seguramente para ver qué es lo que quería Dios, pero también para pedirlo. Y una vez que ha orado, le impone las manos y este hombre se cura. Ahora, podemos imaginarnos cuál es la reacción. Si Pablo, que no le ha hecho daño la víbora, y ha curado al padre de Publio, pues todos los que tienen enfermos, lógicamente, van a encontrarse con él. Que es lo que nos dirá a continuación el texto, el versículo 9 al 11. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Transcurridos 3 meses nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por enseña los dioscuros. Vale, o sea, fijémonos cómo aquellas personas que vienen en el barco junto con San Pablo siguen beneficiándose del hecho de que está Pablo entre ellos. Aquí vemos el bien incluso social que hace un santo. Hace que no solamente Publio, sino el resto de los habitantes de la isla, pues tratan bien a estas personas que vienen junto con Pablo, y no solamente los tratan bien durante estos 3 meses, que veremos que nos dice el versículo siguiente, sino que incluso cuando embarcan les proveen de lo necesario, porque en el barco no les daban de comer, diríamoslo así, tenían ellos que llevarlo. Por lo tanto, la estancia en Malta, que dura 3 meses, todo el grupo de los que van en el barco se han beneficiado del hecho, repito, que Pablo va con ellos. Pero si se han fijado, no nos dice San Lucas si Pablo predicó, si hubo conversiones, no nos dice nada. Pero sí podemos imaginarnos que Pablo no estaría callado. No me imagino a San Pablo callado, sino que Pablo estaría hablando de Jesucristo y estaría predicando a Jesucristo. Es verdad que él no sabía el púnico, no sabía el idioma de los de Malta, pero tengamos en cuenta que en aquel tiempo todas las personas, al menos medianamente cultas, sabían griego o sabían latín. Y por lo tanto, al menos esos
sí que escucharían. Hay una tradición, pero que es una tradición tardía, en la que dicen que Publio no solamente se convirtió, sino que lo presentan como el primer obispo de Malta. Pero como digo, esto es una tradición más bien tardía, no sabemos si realmente fue así o no. Pero bueno, vamos a continuar el viaje. Arribamos a Siracusa y permanecimos allí 3 días. Desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó viento del sur y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. O sea, aquí nos encontramos como pasados esos 3 meses, posiblemente sería quizás mediados de febrero, puesto que era cerca y no van a alta mar. Si seguís el mapa veréis que van bordeando, porque nos dice que embarcan en esta nave que es alejandrina, que era también alejandrina, ¿se acuerdan? La otra que habían traído hasta aquí, y que va a Italia. Y aquí nos da un detalle Lucas, y es que tenía las insignias de los Dioscoros. Eran los niños, digámoslo así, de Júpiter, que se consideraban los patronos de la navegación, y que sus figuras las ponían en la proa de los barcos. Bueno, y entonces hemos visto cómo han salido de Malta, han bordeado la isla, nos dice, hasta llegar a Siracusa. De ahí han continuado costeando, llegan a Regio y finalmente llegan a Pozzuoli. En aquel tiempo era un puerto comercial importante. Posiblemente el barco en el que van llevaría la carga para quedarse allí. Veremos que a partir de aquí, por lo que parece que podemos deducir del texto, hasta Roma fueron andando. Encontramos allí hermanos y tuvimos el consuelo de permanecer con ellos 7 días, y así llegamos a Roma. O sea, fijémonos que por lo tanto, allí cuando llegan a Pozzuoli, se encuentran con una comunidad cristiana. Y esta comunidad cristiana, además, fijémonos que aquí Lucas no les llama amigos, sino ya le llama hermanos. Y nos dice que estos cristianos les rogaron que permanecieran allá 7 días en Pozzuoli. Pero podíamos pensarnos, pero ¿dependía de Pablo el quedarse 7 días? No, Pablo va como preso. Era Julio el que tenía que, el centurión, el que tenía que decidir si se quedan o no se quedan. Pero todo esto hecho indica que Julio, después de la experiencia de este viaje, pues ya miraba con unos ojos diferentes, ¿no?, a San Pablo, y por lo tanto acepta quedarse en Pozzuoli 7 días. ¿Y por qué se quieren quedar? ¿Por qué la comunidad de esta ciudad de Pozzuoli quiere que se quede 7 días? Pues por lo que sigue, muy posiblemente porque aprovechan para comunicar a los cristianos de Roma que San Pablo va para Roma. Y entonces veremos que los cristianos de Roma salen al encuentro de Pablo, van a recibirle. Han tenido días para poderle avisar. No sabemos si además, siendo así que se quedan 7 días, el domingo, como hemos visto en otros sitios, Pablo también celebraría la Eucaristía, posiblemente. Pero como digo, el texto no nos lo dice. Sí que vamos a continuar el viaje porque sí, desde Pozzuoli, como ve, nos dice que finalmente llegan a Roma. Pero ahora leamos el versículo 15. Los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Podríamos pensar, ¿y cómo es que hay tantas personas que conocen a San Pablo en Roma, si Pablo no ha ido todavía a Roma? Es la primera vez que va a Roma. Pero fijémonos que si leemos la carta a los romanos, en el capítulo 16, veremos que hay muchísimos versículos, desde el 1 hasta el 15 o el 16, no recuerdo mal, en el que hay toda una serie de nombres en los que Pablo dice,
saludad a fulanito, saludad a menganito, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos amigos de San Pablo en Roma. Entre ellos, por ejemplo, se nombra en la carta a los romanos a Priscila y Aquila, que ya hemos visto que los había conocido en Corinto, y otros muchos que se habrían conocido en otro sitio. Pero ciertamente la comunidad cristiana de Roma, que era muy numerosa, había muchos conocidos de San Pablo, unos que le habían conocido personalmente y otros que seguramente por referencia. No olvidemos que San Pablo ya había escrito la carta a los romanos. Y en esa carta, si se acuerdan, San Pablo les había mostrado su deseo de ir a Roma para desde Roma que les ayudaran a venir a España. Por lo tanto, hay buenas relaciones, y hay una comunidad cristiana que le espera y que le acoge en Roma. Y se nos dice de dos grupos que salen al encuentro, unos más animados, digamos, más valientes, con más generosidad, o quizás más jóvenes, que llegan hasta el foro de Apio, que son 65 kilómetros más o menos desde Roma. Y hay otros que llegan salen al encuentro a Tres Tabernas. Tres Tabernas se sabe por otros escritos que era un lugar, digamos así, de reposo de los que viajaban. Entonces los viajes se hacían fundamentalmente a pie, pues en Tres Tabernas era un lugar donde generalmente los que iban a Roma allí descansaban. Entonces hay quienes vienen hasta Tres Tabernas al encuentro de San Pablo. Con esto, fijémonos que hay un detalle que nos da un detalle psicológico que es importante que lo tengamos en cuenta. Se dice que San Pablo, cuando los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Es decir, San Pablo es un hombre que está entregado a Dios, es un hombre que tiene una gran fe en Dios, que tiene una gran confianza en Dios, pero es un ser humano y también necesita que se le anime. Y esto ocurre con todos. Y yo creo que sería bueno que lo tuviéramos en cuenta. Tenemos personas que son muy generosas, que dan ánimo a todo el mundo, pero también ellos y ellas necesitan ánimo. Necesitan que alguien les anime. A veces fijémonos que quizás somos muy exigentes a la hora de esperar ayuda en sacerdotes, en personas consagradas, y parece que ellos tienen que ayudar, tienen que animar, y pensamos que también ellos necesitan. Sería bueno que nos lo pensáramos alguna vez, que no solo pidiéramos, sino también quisiéramos aportar, dar apoyo, dar ánimo, ¿no? Y en este caso estos cristianos pues lo han entendido. Y Pablo, el hecho de que haya estos cristianos romanos que salen a su encuentro contentos, pues hace que él cobre ánimo y recobre ilusión de que en Roma las cosas no le van a ir tan mal. No olvidemos que va preso. Continuemos, versículo 16. Cuando entramos en Roma se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con un soldado que le custodiara. Pablo, cuando llega a Roma, fijemos que sin duda alguna Julio habló a favor de Pablo ante el César, porque él ha alegado, recordemos que él ha alegado que quiere que le juzgue el César. Posiblemente la carta que le dieron en Cesarea con el naufragio se ha perdido. Por consiguiente, en Roma el informe del preso lo tiene que dar de palabra Julio, y podemos imaginarnos que fue más bien de recomendación, con lo cual hace que le den una cárcel, digámoslo así, más liviana. De todas maneras, no era tan liviana. Tenemos con que él alquila una casa, veremos que más adelante no lo dice, se le permite que Pablo viva en casa propia, es decir, seguramente los cristianos de Roma le facilitarían encontrar una casa y correrían con el alquiler,
pero está en todo momento atado a un soldado. Es decir, era ese tipo de prisión en la que el preso tenía la mano izquierda una cadena que iba a la mano, al brazo derecho del soldado. Los soldados se turnaban, pero el preso estaba siempre atado a un soldado. Y este es el tipo de prisión que se le concede a Pablo en Roma. Según la legislación que había, ya de tiempo de Nerón, se sabe después, pues este tiempo, esta prisión de Roma, estaba esperando que los que le acusaban vinieran y le dijeran de qué le acusaban y hubiera el juicio. Pero sabemos que no vino nadie de Jerusalén, no vino ningún judío a acusarle. Y por lo tanto, pasado el tiempo que prescribía como máximo, pues le dejaban en libertad. Generalmente se supone que eran 2 años. Por lo tanto, San Pablo estará 2 años más de esta manera, preso en Roma. Y en estas circunstancias, pensemos que Pablo, como veremos más adelante, escribe 4 cartas, las cartas llamadas de la cautividad. Es decir, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las 4 cartas de la cautividad las escribe así, atado a un soldado. Y así, atado a un soldado, va a seguir predicando. Él no podrá ir a ningún sitio a predicar, pero sí procurará que la gente venga. Y Pablo seguirá anunciando a Jesucristo en esa situación. Es decir, Pablo no deja de ser el apóstol escogido del Señor para anunciar el reino de Dios. Como le dijo cuando se le apareció en el camino de Damasco, para llevar a la gente de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al reino de Dios. Y Pablo seguirá haciéndolo. Fijémonos los versículos, hemos leído hasta el 16, versículo 17 al 20. 3 días después convocó a los principales judíos. Una vez reunidos les dijo: hermanos, yo, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, fui apresado en Jerusalén y entregado a mano de los romanos, que después de haberme interrogado querían dejarme en libertad porque no había ningún motivo de muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Por este motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo yo estas cadenas. Bueno, fijémonos, Pablo, el mismo, a lo que hemos visto a lo largo de todos sus viajes apostólicos. Llega a Roma y lo primero de todo, hablar a los judíos. Sabemos que en Roma había una gran colonia de judíos. Incluso, según algunos escritos, había 13 sinagogas con sus correspondientes, organización, sus correspondientes comunidades. ¿Y qué es lo que hace San Pablo? Pues como él no puede ir a estas sinagogas, que es lo que hacía cuando iba a cualquier otro lugar, pues cuando ya se ha establecido, ha conseguido la casa, etcétera, etcétera, pues los manda a llamar. Manda a llamar a los dirigentes de estas sinagogas romanas. Y fijémonos lo primero que le dice Pablo, que él no ha hecho nada, ni tiene intención de acusar a su pueblo. Es decir, muestra San Pablo el amor a su pueblo. Y si él ha alegado su derecho de ser juzgado por el César, ha sido no para acusar a su pueblo, sino para salvar su vida. Porque claramente dice que los romanos en Cesarea no vieron nada de qué acusarle, pero los judíos querían quitarle la vida. Por consiguiente, él tuvo que alegar al César. Pero repito, no para acusar, sino obligado, porque era la manera de salvar su vida. Y por lo tanto dice, no para acusarles de nada. Pero el versículo 20 dice, por esto he querido veros.
para hablaros, es decir, para explicaros que no vengo a acusar a mi pueblo, no vengo a acusar a nuestro pueblo. Y para deciros que sencillamente por la esperanza de Israel estoy aquí. Fijemos siempre, podríamos decir que es como un monotema en San Pablo. No sé si os fijáis. ¿Por qué? Porque es lo fundamental. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Pues la esperanza de Israel, la llegada del Mesías y el inicio, por lo tanto, de la resurrección de los muertos. La salvación total que se realizará y que ya estaba anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Y de eso, que es por la razón por la que es acusado, por la que es perseguido, él quiere hablar también a los judíos de Roma. Y por lo tanto buscan una fecha que les venga bien para encontrarse y poder hablar tranquilamente de este tema. Versículos 21 y 22. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegado aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti, pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se la contradice. O sea, como vemos, de momento los judíos de Roma están bien dispuestos, son objetivos. Ellos no han recibido ninguna información en contra de Pablo, ni ha venido nadie de allá. Es decir, lo lógico es que, lo que exigía la ley es que de Jerusalén, de Israel, digamos, vengan a Roma a acusarle. Pero ellos no han recibido ningún tipo de información en este sentido. Pero sí hay una cosa, y es que ellos están viendo que los cristianos, que ellos llaman secta de los judíos, en todas partes se encuentran contradicción, en todas partes se discute. Y por lo tanto, pues quieren oír hablar a Pablo para que le informe bien de por qué ocurre. Y por lo tanto, como digo, señala una fecha para hablar despacio del tema. Versículos 23 al 25. Le señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas desde la mañana hasta la tarde. Unos querían por sus palabras y otros, en cambio, permanecían incrédulos. Cuando en desacuerdo de sí mismos ya se marchaban, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. O sea, observemos el interés y el esfuerzo de San Pablo por convencer a estas autoridades judías de Israel, de Roma, que Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Como que se trata de judíos que conocen la Biblia, pues es San Pablo, ¿qué es lo que hace? Pues diríamos que algo así como lo que hizo Jesús con los discípulos de Emaús, irles demostrando que estaba en el Antiguo Testamento anunciado claramente que el Mesías tenía que padecer y resucitar. Y Pablo nos dice que desde la mañana hasta la noche está hablándoles y tratando de demostrárselo. Pero nos encontramos una vez más con que hay unos pocos que creen, pero una mayoría que no cree. ¿Y por qué? ¿Por qué rehúsan creer, que dice aquí? Fijémonos que esto es un hecho que nos lo encontramos continuamente. No es que lo que San Pablo les decía no estuviera claro. No es que podríamos decir objetivamente no fueran convincentes. Porque si ellos creen que la Biblia es palabra de Dios y San Pablo les está demostrando que lo que dijo Dios es lo que ha ocurrido, lo lógico es que si buscan sinceramente agradar a Dios, lo crean. ¿Pero qué hace que no crean? Quizás podríamos leer un texto que es muy conocido en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, fíjense el versículo 37. Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?» Respondió Jesús: «Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Aquí está la clave. Si realmente fueran de la verdad estos judíos, en el sentido, ser de la verdad significa querer realmente vivir de acuerdo con la verdad, querer realmente conocer la verdad para vivir de acuerdo con ella. Es decir, no moverse por intereses personales, no moverse por apegos, por unas intenciones meramente humanas, sino que hay una sincera voluntad de querer conocer lo que Dios quiere y seguirlo. Entonces, una persona que está con esa actitud de sinceridad ante Dios, esa persona escucha, se da cuenta. Pero cuando no hay esa sinceridad, sino que hay ese querer contentar a dos señores, ese querer sí agradar a Dios, ser buen cristiano, pero bueno, hay cosas que ahí el Señor que no se meta, porque eso es mi vida. Entonces no somos de la verdad. Y por lo tanto, esto nos bloquea e impide que, sinceramente, veamos la verdad y vivamos con generosidad esa verdad. Es por esto que se nos pide continuamente conversión. Hemos de ir continuamente descubriendo qué cosas hay en nuestra vida que nos impide ser realmente en sentido pleno de la verdad. Porque esto nos ciega, nos incapacita, sin ser tontos, nos incapacita para entender. Y por esto San Pablo, después de ese esfuerzo por convencerles, les dice que se está realizando lo que ya había dicho Dios, el Espíritu Santo, que inspira la Sagrada Escritura, a través de Isaías. Y ahora cita el texto de Isaías, que Jesucristo también lo citó, que nos consta en el Evangelio por lo menos 2 veces. Leamos los versículos 26 al 29. Ve a encontrar a este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, ha hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí que la oirán. Dicho esto, los judíos salieron teniendo entre sí gran discusión. Fijémonos el texto de Isaías que, como digo, Jesús lo cita también en más de una ocasión. Dice que este pueblo oirán, dice, tendrán oídos que pueden percibir sonidos, pero no oirán. Es decir, percibirán el sonido, pero no entienden. No entenderán. Mirarán, y no es que sean ciegos, pero tampoco verán. ¿Y por qué? Porque se ha embotado el corazón. Y al haberse embotado el corazón se vuelven torpes de oídos y torpes de vista. Y no ven ni oyen. Si se acuerdan, en el Evangelio de San Mateo, cuando el capítulo 13, que se nos habla de toda una serie de parábolas, cuando le preguntan los apóstoles por qué le hablas en parábolas, cita ese texto. Es decir, y no quiere decir que es que Dios no quiera que vean o Dios no quiera que entiendan y se conviertan, sino que su resistencia a la gracia, su aceptar la enseñanza de Dios para convertirse, les hace que se vayan bloqueando y cada vez entiendan menos. Podríamos decir que se van haciendo cada vez más de la mentira, cada vez menos de la verdad. Y por lo tanto se incapacitan para escuchar y para entender. Y tenemos que estos, que al fin y al cabo podríamos pensar que muchos serían rabinos, que eran personas cultas, personas entendidas, que se sabían la Biblia, no lo aceptan, no lo entienden. ¿Por qué? Porque tienen un prejuicio, es decir, tienen una interpretación de los textos que no coincide con lo que les dice, con lo que ocurre en la historia de Jesús.
Es un aplicar la Biblia acomodándola a lo que a mí me gusta. Y la palabra de Dios hay que aceptarla tal como es. Fijémonos que a veces entre nosotros también podemos tener esa actitud. ¿Cuántas veces a lo mejor encontramos que hay un texto bíblico que leemos y que nos toca y se dice, no, es que no hay que tomar la Biblia al pie de la letra? Entonces la arreglamos como nos gusta. Pues no nos estará pasando eso, que tenemos oídos y no entendemos, y tenemos vista y no vemos. Cuando hay un deseo sincero de conversión, la palabra de Dios, cuando es acogida, me ilumina por dentro. Evidentemente, esto supone que me hace ver que tengo que cambiar cosas en mi vida, y que cambiar cosas en mi vida no es fácil, supone un esfuerzo, supone una renuncia. Pero la verdad es que cuando la aceptamos y hay en nosotros esa renuncia y esa aceptación y ese cambiar en la dirección de lo que Dios nos marca, hay un gozo interior, hay una paz interior que no nos lo da ninguna otra cosa. Porque Dios es el Dios de paz. Y todo lo que sea ir penetrándose de la santidad hacia la santidad, porque no olvidemos que esa es la meta para la que Dios nos llama, está muy claro en la carta a los Efesios. San Pablo, digamos, en el Concilio Vaticano II se nos recuerda, y el Papa últimamente también nos lo está recordando, ¿no? La llamada a la santidad. Eso es ser de la verdad. No querer que Dios me dé la razón a mí de que yo estoy bien, de que yo soy muy buena, de que yo estoy haciendo las cosas como Dios quiere, y yo qué contenta porque Dios me da la razón. Yo creo que tenemos que cambiar, quitarnos en esa situación, porque entonces perdemos el tiempo. El resultado es que los judíos se van y discutiendo entre ellos. Consecuencia, San Pablo, como siempre, predicará a los paganos. Pero primero, fijémonos siempre, los judíos. Son los que tenían, diríamos así, más derecho de alguna forma. Versículos 30 al 31. 2 años enteros permaneció en una casa alquilada donde recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin obstáculos lo tocante al Señor Jesucristo. Les dejaban actuar, permitían recibir todas las personas que quisieran ir a verle, y San Pablo no puede ir a ningún sitio, pero sí recibe a todo el que se acerca a él. Seguramente llamaría también él a más de uno, como llamó a los judíos. Y aquí tenemos a San Pablo 2 años enteros preso de esta forma en Roma, y en esa situación continúa predicando, continúa escribiendo, continúa trabajando por la extensión del reino de Dios. Fijemos que esto, ¿qué nos indica? Pues que nunca hay una excusa para decir yo no puedo hacer nada por llevar la palabra de Dios, por llevar el reino de Dios a otros. No. Pablo podría decir, bueno, como que estoy preso, no puedo hacer nada. Pues bueno, esperaré a quedarme libre. Pero Pablo, aquello que decía, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué es lo que le hace que urja de esta manera el evangelizar? Su amor a Jesús. Y su amor a Jesús le lleva a amar todo lo que ama a Jesús, y Jesús ha dado su vida por todos. Entonces, ¿cómo puede quedar indiferente ante ninguna persona? Entonces siente la urgencia de anunciar a Jesucristo y de anunciar la salvación a todos los hombres, porque fijémonos que, en resumen, el mensaje cristiano es una cosa: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Este es el mensaje. El hecho de que Dios nos ama, y porque nos ama en Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, y porque nos ama nos ha salvado en un sentido pleno. Ahora de momento solo lo recibimos en el alma, pero como dirá San Pablo en una de sus cartas, esperamos también que esto se afecte a nuestro cuerpo. Y por lo tanto la salvación es en alma y cuerpo. Si esto lo asimilamos, lo creemos, no podemos quedárnoslo callado.
es demasiado grande. Si uno piensa qué esfuerzo está haciendo la técnica, la medicina, las investigaciones que se están haciendo actualmente para prolongar la vida humana lo más posible. El otro día incluso oía un comentario, no digo yo que esto sea cierto, pero como que es previsible que pronto se pueda conseguir que biológicamente la persona viva siempre. Pero bueno, yo voy a esto. ¿Qué significa? Que den esta noticia, ¿qué significa? Que es una cosa deseable. Es decir, que la muerte repele, que la muerte repugna, y que lo que se pretende es, si no impedir, pues que se aleje lo más posible. ¿Y por qué hay ese deseo en todo el mundo de vivir lo más posible? Porque lo ha puesto Dios, porque Dios nos ha creado para eso, para vivir siempre. Y vivir siempre no vegetando, no con una vida mediocre, sino una vida feliz. Porque una vida mediocre nadie la quiere. Es una vida de calidad que dicen ahora, ¿no? Y una vida de calidad mejor que la que nos ofrece Jesucristo, con la resurrección gloriosa, ¿alguien nos la puede dar? Entonces, si nos la creyéramos, ¿cómo nos vamos a callar? ¿Y cómo no vamos a ser felices si ese es el futuro que nos espera? Bien, sabemos por los otros textos del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo, que pasados los 2 años, sería alrededor del año 64, 63, San Pablo, como nadie fue a acusarle, quedó en libertad. Entonces realizó el viaje a España, que él ya deseaba hacer. Después volvió otra vez a Asia, a Éfeso y estos lugares donde él había predicado. Y finalmente, el año 67, es preso nuevamente en Roma y muere. ¿Y por qué San Lucas no nos cuenta todo eso que viene después? Pues evidentemente porque él terminó su escrito mientras Pablo estaba preso en Roma. Y lo demás lo sabemos pues por las otras cartas en las que Pablo habla. Y bueno, hemos terminado el libro de los Hechos de los Apóstoles, que teníamos, por lo tanto, aquí pues lo que podríamos decir es un comienzo de la historia de la Iglesia. Aunque no de la historia de la Iglesia total, sino solamente de la historia de la Iglesia en cuanto, sobre todo de San Pablo, las actividades de San Pablo, porque en el libro de los Hechos no se nos habla de lo que hicieron los demás apóstoles, que evidentemente también estuvieron predicando. Por tanto, de toda la Iglesia no, de esta porción que es fruto del trabajo de San Pablo. Pero que yo creo que lo importante es que la lectura y el comentario y la meditación de estos textos no se hayan limitado a conocer datos históricos o anecdóticos, sino el ideal es, porque es palabra de Dios, y San Pablo dirá que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, es que nos sirva para ser mejores cristianos. Porque si no, ¿para qué nos sirve estudiar la Sagrada Escritura? ¿Para ser más sabios? Vale, pues entonces, si les parece, Dios mediante, el próximo día empezaremos el Génesis. Pienso que el libro del Génesis es muy interesante y muy necesario, porque el Antiguo Testamento, creo que es San Jerónimo que decía que en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo y en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo. Por lo tanto, sin conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se entiende bien. Y sin conocer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tampoco se entiende bien. Hay una interrelación de ambos.